Sí, fuerte y claro, mi querido Jimmy. Un abrazo Perfecto. para Londra y para Omar y para Sandrita. Muchas gracias. A ver, doctor, el incidente que terminó pues en la inminente salida de los periodistas Boscán y Banco de TC Televisión, ya por el episodio de los dardos, de larga historia que ya todos la conocemos, que ha dado la vuelta al mundo, nos pone a pensar si funciona o no la autorregulación. Quisiera comenzar por ahí, aunque usted después seguramente aborde como gusta el tema. ¿Funciona o no la autorregulación en los medios de comunicación? Bien, en primer lugar, me parece que el gran error de estos señores fue subestimar al público. No metabolizaron el hecho que en televisión los contenidos van dirigidos a audiencias mucho más grandes, heterogéneas y, por supuesto, diversas. Ahora bien, han repudiado durante 10 años y han continuado con ese pretexto durante los 6 años siguientes del odio a un hombre, ¿ok? Lo acusan de todos los males posibles. Y ciertamente Rafael Correa no entendió nunca uno de los principios rectores de Michel Foucault, que es básico para comprender el desarrollo de las sociedades actuales. Allí donde hay poder y resistencia, mi querido Jimmy, decía Foucault. Correa no aceptó jamás que nadie pensara distinto a él. Usó los medios de comunicación incautados y otros a su servicio para convertir en una caricatura a sus adversarios, para generar odio hacia determinados blancos específicos, a los que después arrasará mediante la vía judicial. Ya sabemos más o menos cómo se comportaban en esa época. Lo de Correa no puede seguir pasando porque no obstante que este señor es brillante, ¿ok? Quizás el presidente más brillante que hemos tenido en la historia, pero eso no quita el hecho de que fue un autoritario. Yo lo combatí durante 10 años y durante 10 años estuve en contra de cualquier censura a la prensa y me mantengo en la misma postura. No obstante, el señor Vivanco, que tanto ha repudiado a Correa, desprecia al cocinero, pero le roba la receta. Usan canales de televisión estatales incautados para atacar a adversarios políticos del gobierno de turno, igualito que Correa. Saben perfectamente que la imagen no juzga, la imagen condena. Y a partir de allí manejan el mismo proyecto facha, primero desacreditar al opositor, para luego, una vez que lo han demonizado, iniciar la segunda fase, que es la caza de brujas en sede judicial. Del mismo modo que con el Telégrafo, dirigido por Pérez, con la Fiscalía en manos de Galo Chiriboga, hacen lo mismo. Tanto odiaban a Correa, que ahora son igualitos, son la copia corregida y aumentada. Creo que es evidente que la autorregulación debe darse en el Ecuador. Lamentable, como se da, por ejemplo, en Inglaterra, como se da en Italia, como se da en Francia. Lamentablemente nosotros no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque en estos países, esencialmente, bueno, Chile es un buen ejemplo en Sudamérica, los directores, los dueños de los medios de comunicación, empiezan a abrir un verdadero debate ¿con quién? Con sus audiencias, con los reporteros, con toda la gente que hace el canal, el diario, la radio, y de esta manera crean un código de conducta en el que se establecen los derechos y las obligaciones de todos los miembros de la empresa. Voy a desarrollar esta idea, si usted me permite, Claro, cómo 5 no. segundos. Pero antes, yo sí quisiera decir lo siguiente. Mire, yo no estoy de acuerdo cuando yo creo que lo de Vivanco y el más malcriadito, evidentemente fue un delito. ¿Okay? Porque ponían dardos en la cara en televisión nacional. Uno dice, caramba, la televisión en Italia, la RAI, educa. Y en tu país, sí, en mi país educan el domingo a la noche, en horario prime time. Sí, educan con odio. ¿Okay? En el colmo, demostrando su desconocimiento de cuestiones filosóficas, acusaban por cuestiones ideológicas a ISA, señalando que supuestamente es anarquista. Olvidan estos señores que los anarquistas somos los que más defendemos el tema de la autorregulación de los medios de comunicación, porque cualquier regulación que se le haga a los periodistas es censura. Y contra eso siempre tenemos que estar. El que Vivanco y Boscán se equivoquen, tan feo como se equivocaron, y que lo hacen permanentemente, siempre. Yo repudio su modo de hacer periodismo, pero decir que eso no es periodismo me parece que es totalitario. Es periodismo. Que no nos guste es otra cosa. ¿Ok? Y hay que tener la libertad para hacerlo, pero no en canales incautados. Esto es importante. Ahora bien, ahora se dice que hay que hacerles un boicot comercial.
ese discurso de quitarles los auspicios es tan despreciable y antidemocrático como el que se repudia en el programa contra ISA. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son industrias cuyo giro comercial es la difusión de información y la venta de espacios privilegiados para que otras empresas iguales a las de ustedes ofrezcan sus productos, y la maximización de sus utilidades la consiguen solamente aumentando sus audiencias. Aquí lo que conviene precisar es que Vivanco puede recibir 1 o 5 millones de dólares al año líquidos a través de su programa. Él es un profesional y puede hacer con su profesión lo que quiera siempre y cuando no cometa delitos. Porque cuando se erosiona la norma, uno tiene que terminar en la cárcel. ¿Ok? No interesa saber cuánto gana. En todo caso, lo que queda claro, lo que no se puede negar es que como empresario al menos es brillante, ¿no? Es mucho mejor que periodista. Encontró un giro de negocio y hay muchos colegas de él que no lo soportan, porque los seres humanos tenemos la tendencia a envidiar al que le va mejor que el otro en una determinada actividad. Pero la posta, no obstante que tiene un amparo supremo en la Constitución y en tratados internacionales para forrarse de billete, ¿ok? Desinformando y haciendo mamarrachadas, lo que no puede hacer es recibir, por ejemplo, $15,000 de la Contraloría de Pablo Celi, porque Pablo Celi no es la Casa de la Cultura para hacer una obra de teatro. Lo que no debe hacer el gobierno nacional es pautar allí, tampoco el municipio de Guayaquil, que le vengan la pauta, por ejemplo, del Banco de Guayaquil, de donde sea, eso no importa, ¿okay? Pero lo que sí debe esto llevarnos a un debate es sobre cómo se están usando fondos públicos en tema de pauta. En un país en el que se necesita urgentemente inversión en salud, en educación, en seguridad social. Entonces, aquí me parece que está lo clave. Vamos ahora al famoso tema de si se debe regular o no los medios. Ajá. Uno debe partir de la siguiente reflexión, mi querido Jimmy. Los medios de comunicación son agentes suministradores de un insumo básico, información. Si aquel es abastecido por información mutilada, deformada y tergiversada, sus determinaciones serán inconvenientes. ¿Ok? Entonces, yo antes de entrar en autorregulación, no sé si usted tiene algún interrogante. Sí, no, termine la idea y ahí hago las preguntas. Primero, la primera función de la autorregulación es formular públicamente las normas éticas que deben guiar la actividad de los medios. Ya. Cuando hemos visto que Coavisa, El Universo, Teleamazonas lo hagan, no lo hacen. Por eso a mí me parece extraño, ¿no? Cuando algunas personas dicen, no, lo que hacen Vivanco y Buscán no es periodismo, y ellos ejercen periodismo. Yo también podría decir, bueno, también lo que hace Teleamazonas para mí no lo es, y sin embargo es periodismo. Es decir, hay que aclarar conceptos. Por más que una persona no me caiga bien, no me resulte simpático, yo no puedo decir, a ver, lo odio porque habla como chabacano, lo odio porque tiene cierto acento. No, aquí hay que debatir argumentos. El objetivo fundamental de los mecanismos de autorregulación es la elaboración de un producto informativo no solo de calidad, sino con gran pertinencia social. Y cuando Buscán se presenta el domingo en un canal incautado, que tanto le criticaban a Correa que no lo vendió Moreno en 5 años y no lo quiere vender Lazo tampoco ahora. Cuando Buscán se presenta poniendo dardos y haciendo así, ¿no es cierto? Ahí tienes en la cabeza, ahí está. Y claro, se lo dice desde lejos, porque si se le presenta ahí al frente sale corriendo. Eso es más probable. Pero cuando este tipo dice que este Isa es una camareta con patas, digo, pana, está bien para que lo pongas en un tuit, pero no para que lo digas en televisión nacional. Y es claro aquí que no tienen ningún contenido, que no hacen un trabajo previo, serio, ¿no es cierto?, de prever cuál es el mensaje que le van a dar a la ciudadanía, y salen a decir lo primero que se les ocurre. Y el problema es que hay un montón de niños que están viendo en ese momento, a ese horario, ese programa. Ahora bien, ¿cuál es la autorregulación que nos plantea la Posta? Cuando ellos piden disculpas, dicen, pero es que Isa también era malo. Esto es tan estúpido como decir que yo le pego a mi mujer y le saco los dientes porque mi vecino también le pega. ¿Ok? Claro. De esta manera no estoy pidiendo ninguna disculpas. Es decir, las cosas hay que decirlas como son. El periodismo, que sí lo es, que hacen Vivanco y Buscán, que les ha resultado muy beneficioso para sus bolsillos, y yo los felicito. A diferencia de Vivanco, que a mí me criticaba porque decía, Pedro Gran es abogado de Álvaro Noboa. Sí, yo soy abogado del que me paga, porque esa es mi profesión, para eso fui a la universidad a estudiar de verdad. Entonces uno no puede demonizar a una persona por su profesión. Es como decir, a ver, Juan de los Palotes es malo porque es soldador. De eso vive. ¿Cuál es el problema? Siempre que sea lícito. Ahora bien, cuando se comete un delito de odio, es cuando se promueve violencia contra una determinada persona a quien se le ha escogido de modo deliberado. Por consiguiente,
lo que se cometió el domingo y que ha provocado el repudio nacional hasta este momento es tan grave, porque se trata de dos periodistas que terminan seleccionando una víctima, utilizando un canal público para incentivar el odio hacia esta persona. Y por si fuera poco, luego, sin ninguna prueba, lo terminan responsabilizando de unas pintas que supuestamente les han hecho en contra de ellos, amenazándolos de muerte, y que debe ser investigado por la fiscalía, diciendo, a ver, ya para los CISA, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Digo, este tipo de discursos son irresponsables. Y el día de mañana, lo que van a provocar son más bullying en las escuelas, más ciberacoso, más escenas de violencia, porque quieran o no, ustedes, señores periodistas, tienen una misión fundamental que no solamente es suministrar información, sino también educar a la ciudadanía. Doctor. Cuando se dice el país no está acostumbrado, el país no está preparado para mi forma de hacer periodismo, caramba, eres Camões, el Dante, Tasso, Virgilio, eres el mejor representante de la RAI, luchaste contra la Andrangheta, hiciste investigaciones contra la Sacra Corona Unita, es decir, eres un periodista tan importante que caramba, hay que darte protección policial las 24 horas del día porque prácticamente mereces el Pulitzer. Pero no es así, le estabas clavando dardos en la cara a un opositor político del gobierno en un canal incautado, déjate joder. Doctor Granja, ¿cuál es la diferencia, según su punto de vista, entre autorregulación y censura? Vamos a ver. Primero, el problema es que muchos periodistas en el Ecuador viven diciendo que hay que tener prensa libre. Prensa libre y prensa libre. Prensa libre para algunos de ustedes significa decir lo primero que se les sale del hígado y que la gente termine escogiendo qué es verdad y qué no lo es. Y esto no es así. Tienen el concepto de prensa libre de mediados del siglo XV. ¿Ok? Y aquí hay algunas cosas que hay que cambiar. Y viven entendiendo que la comunicación es un bien que puede ser mercantilizado, prostituido, vendido, alquilado y todo lo demás. Y esto tampoco es así. Entonces, desde la teoría, en cambio, de las teorías normativistas, plantean, por ejemplo, una autorregulación, un autocontrol, que significaría una verdadera discusión, un debate público abierto con todos los sectores involucrados en esto, para ver qué contenido es conveniente y cuál no lo es. Y el que no me gusta o el que me parece a mí como padre de familia que puede ser muy fuerte, no debe ser censurado, sino que debe ser transmitido, pero en otro horario. A mí me parece, por ejemplo, mire, yo no tengo ninguna relación de amistad. Me parece muy inteligente Vivanco, el más malcredito no, pero sin embargo si el programa lo transmiten a las 12 de la noche, lo vería tranquilamente, porque a esa hora ya mi hija está dormida. ¿Okay? Entonces, eso es autorregulación. Empezar a discutir qué contenidos pueden ir en determinadas franjas y qué contenidos son educativos y cuáles no lo son de diversión o son de otra cosa. Doctor. Pero la censura es lo que hizo en su momento Mussolini, lo que hizo en su momento Hitler, lo que hizo Febres Cordero y también lo que hizo Castro en Cuba y lo que hizo Correa en Ecuador. Contra ese tipo de que, a ver, dime, Jairala, tú me tienes que entregar cuál es la nómina de las personas que vas a entrevistar mañana. Tienes que entregarme cuáles son las preguntas que vas a realizar mañana. Claro, eso es censura, claro. Eso es inadmisible. Claro. A ver, Alondra. Ya. Ok, doctor, ¿cómo le va? Le saluda Alondra. Oiga, yo siempre me divierto cuando usted habla porque habla bastante fuerte y claro. Sin embargo, esta vez tengo que discrepar con usted porque usted habla de que eso es periodismo y en algunos momentos pudo haber sido periodismo porque el trabajo que han hecho, ellos investigan, ellos realizan reportajes, etcétera. Pero en este caso en particular, usted me disculpa, pero si yo mañana voy a decir que Isa es un tumbacasa, yo tengo que tener de la otra mano la prueba de que Isa tumbó una casa. Si yo voy a decir que Isa fue el que quemó la Contraloría, yo tengo que tener una prueba de que Isa quemó la Contraloría. Porque o somos periodistas o somos actores políticos. Y recordemos, y por eso es que difiero, el tema periodístico, operadores o actores políticos, como sea. Porque el otro tema es, por ejemplo, veamos las elecciones y veamos cómo fue la campaña. Era Guillermo Lasso y el otro no era Andrés Arauz, era el Llaverito.
O somos actores políticos o somos periodistas. A mí jamás se me hubiera ocurrido eso. Y en este caso en particular, a mí me molesta mucho el tema de la discriminación, pero lo que más me molesta es que no tenía ningún tipo de fundamento atrás y que son esas personas que también lo que hacen es atribuirle situaciones a otras como si fueran jueces, sentenciándolos de antemano. Disculpe, doctor, para mí eso no es periodismo. Entonces, ahí es donde va el tema de la autorregulación, o hace falta una entidad que realmente vea esto y diga, oye, eso no es así, eso no puede suceder. Yo aprovecho el momento para decirle que públicamente que la admiro, Alondra, que la felicito por el éxito de sus programas y que me parece bastante cómico ver que algunas personas le terminan diciendo yo ni te leo ni te sigo, pero sin embargo están hablando de sus Ay, sí, ni me diga de eso. Okay. Ahora bien, mire, yo conozco, por ejemplo, abogados que dicen me da risa fulano de tal porque habla con un determinado acento. Okay. No están discutiendo los argumentos de esa persona, sino que se están refiriendo a que el adversario, ocasional, es flaco, habla de tal manera, se viste de tal manera, se peina de tal manera. Eso es ridículo. Lo que hay que discutir son ideas. A mí me parece que el hecho de ser periodista no convierte a ningún ser humano en imparcial. La imparcialidad no es propia de los sujetos porque los sujetos somos subjetivos. Una vaca responde con toda su vaquedad, una piedra con toda su piedridad, diría el profesor Zaffaroni, y los seres humanos no podemos, por tanto, ser objetivos, sino que somos siempre subjetivos, somos sujetos. A partir de allí, yo creo que lo que no se puede... Mire, yo nunca me pongo ni siquiera a mi mayor adversario, yo no dejo de reconocerle sus méritos. Yo critico lo que no me parece y le reconozco sus méritos siempre, siempre. No me dejo llevar por esa famosa frase de Baudelaire que la diré al final de esta entrevista. Pero yo creo que no, que Vivanco y Boscan han hecho investigaciones interesantes en los que han demostrado que, al menos más que nada en el caso de Vivanco, que del tema conocen. El tema conocen. Que luego su actitud chabacana para algunos, que su actitud sin filtros para otros, guste o no, que sus posiciones políticas gusten o no, no los hace menos periodistas, del mismo modo que no le quita el título de abogado a todos esos que decían, por ejemplo, en el caso Bochornos había autoría inmediata por aparatos organizados de poder, lo cual ya mostramos en el libro que era una mamarrachada, pero sin embargo yo no puedo decir que ellos no son abogados equivocados, pero abogados al final de cuentas. Entonces, en el caso de este par de señores, de Vivanco y el más mal crédito, me parece que hacen periodismo, de pronto un periodismo que no nos gusta, pero decir que no es de esa manera, que no es una actividad profesional, también es un poco totalitario. Es mi posición. Yo la respeto a usted como ser humano, mi querida Alondra. Las ideas siempre están en el ring de la discusión. Y cuando salimos de esto, termina el tema, ¿no es cierto? Claro. Podemos profundizarlo, pero ya irnos a temas personales, me parece que ahí es cuando ya hay un olor a claro. Censura, autoritarismo, lo que contra pasa... lo cual yo estoy abiertamente en contra. Lo que pasa, doctor, es que obvio, yo además lo aclaro, no es que no sean periodistas, lo he dicho, ellos han hecho investigaciones y además tienen un equipo atrás que también son jóvenes que están trabajando en el periodismo y han estudiado periodismo. Eso no lo niego. Lo que yo niego es esta forma en particular, y que no es la primera vez que lo han hecho ahora con Isa, sino con otras personas, de juzgar desde el periodismo sin tener a veces ninguna prueba, o simplemente, ¿sabe qué? El tema de la reputación de una persona termina siendo dañada por completo cuando una persona que tiene mucha influencia en un medio simplemente pone una imagen, solo le agrega una imagen, solo le agrega una palabra a esta persona, y eso daña también las reputaciones de otras que no tienen la posibilidad de defenderse. En este caso, la comunidad indígena. ¿Cómo es que también en este programa, este tema de la discriminación, del racismo, cómo se defiende la comunidad indígena cuando vemos que en los espacios y en los medios de comunicación no tienen ni siquiera el 1% de intervención? Mi querida Alondra, en estos días estoy escribiendo para una universidad mexicana, que me parece que es la más grande de México, un artículo a propósito del tema de la autorregulación de las redes sociales, de la regulación de las redes sociales, en el que en cambio yo estoy absolutamente a favor de regularlas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto está provocando, a partir de malos contenidos televisivos, de malos contenidos de youtubers, de influencers y de periodistas y de abogados y de todos los que somos actores sociales, está provocando una ola
incontenible de suicidios de escolares en México, en España, en Ecuador, con el tema del bullying. El odio es un borracho al fondo de una taberna que constantemente renueva su sed con la bebida prohibida, decía el gran Charles Baudelaire. El odio es un borracho. El odio es un borracho. Y no se cansa nunca de beber. Está permanentemente embriagado. Embriagado de egoísmo, embriagado de narcisismo. El odio no entiende de pedir disculpas. Mire, cuando yo, con esto voy a concluir, me parece, porque ya Jimmy Aguilar parece que está asustado. No, ¿qué pasa? Nada. No me preocupe, pues, doctor. Podemos bromear, ¿no? Mire, me parece que lo de la posta del día domingo merece un verdadero debate nacional como el que se ha dado. Yo me siento orgulloso de la gente en Ecuador, cuando a veces hay gente que no entiende que los pueblos cuando dan 2 pasos hacia atrás, luego dan 3 hacia adelante. Se llama dialéctica social. En medio de toda la esquizofrenia que hemos vivido por tantas muertes, con hospitales regalados, entregados, colapsados, en medio de todo eso, me parece que hubo un repudio total a este acto evidentemente de odio que cometieron este par de personas. Que la fiscal general del Estado no abra una investigación inmediata contra este atentado, contra esta desviación punible, bueno, responde a que siempre los fiscales generales en el Ecuador confunden el hecho de que son funcionarios públicos con el hecho de ser empleados del presidente de turno. El delito de odio implica fomentar la violencia contra grupos o personas determinadas por motivos racistas, étnicos, ideológicos, y al menos por motivos ideológicos, ciertamente que lo hubo. Se han olvidado algunos que dicen es que campesino no es raza. No, la raza ni siquiera es un concepto biológico. La raza es un constructo social, criminal y excluyente. Y yo estoy de acuerdo con usted cuando dice, por ejemplo, alguna persona escribe un tuit en el que le acusa a usted de ladrona, y el tuit se queda allí, con una configuración temporal del daño que es eterno, que es infinito. Este tipo de sujetos lo hacen siempre bajo anónimos, ¿no es cierto? Es muy fácil descubrir en dónde se encuentran. Si realmente el Estado ecuatoriano recupera su rol de garantizar la seguridad ciudadana, esta gente debería ser ubicada, procesada y debería pasar un rato en prisión. Porque en el tema de las redes sociales, cuando se calumnia, cuando se genera este tipo de daños, cuando se promueve el racismo, cuando se promueve la misoginia, la homofobia, evidentemente estos criminales deben estar presos. Como también deben estar presos los responsables del ataque de odio contra Isa el día domingo. Lo estoy diciendo fuerte y claro. Pero en lo que sigo sosteniendo es que me parece que no está el tema por cuánto ganan económicamente este par de sujetos. No está el tema por si me gusta o no el contenido que ellos hacen o si son o no periodistas. Me parece que lo central está en cómo destina el Estado ecuatoriano fondos públicos para pauta. Me parece que lo central está en obligar a Ecuavisa, El Universo, a La Posta, a todos los grandes medios de comunicación a que verdaderamente se autorregulen. Y no hay forma de autorregular si no es con un libro, con un contenido deontológico en el que nos digan hasta dónde van a llegar, cuáles realmente son los filtros, quién va a ser el defensor del pueblo, que es una figura propia de Estados Unidos, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, que en estos casos específicos es el verdadero controlador de los contenidos que se van a dar, no de lo que usted va a decir. Usted puede decir, de pronto, a mí me gusta más MLE que Barcelona, ¿ya? Y de ahí genera una gran polémica. Pero cuando usted dice, fulano de tal merece ser prácticamente, tener un dardo en la cabeza, que puede también interpretarse por cualquier idiota como un proyectil, como una bala, como una piedra, y después me termino justificando o pidiendo perdón diciendo, pero ellos también le pegaron a Freddy Paredes. Mire, la agresión a Freddy Paredes fue realmente repudiada por todos los que creemos en un Estado democrático. Por consiguiente, decir que yo le puse un dardo en la cabeza a Isa porque eso también es malo, es como un pedido de disculpas de un niño de 12 años. Doctor. No lo que se esperaría de un periodista. Doctor. Pero la responsabilidad de este par de personas por el mismo hecho de ser periodistas, me parece que uno comunicador social no es, porque no le vemos ningún título profesional registrado en la CNCIT, al menos por el hecho de ser periodista, porque periodista en el Ecuador es cualquiera, a partir de lo que la dictadura
militar previa a Jaime Roldós Aguilera le dijo, bueno, llámese periodista todo lo que ustedes quieran. Entonces, periodistas son y deben responder en ese rol. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. En honor al tiempo, 2 preguntas en una, doctor. Escuchando su intervención, usted hablaba que es realmente preocupante que se haya visto que tirarle dardos a un actor político indígena en un canal estatal, que recibe fondos de la estatal, que maneja el 88% de las acciones de un canal. Pero yo le pregunto, ¿eso hubiera estado bien si hubiera sido en un canal privado? Primera pregunta, para que desarrolle un poco. O sea, ¿hay diferencia entre eso? Primera pregunta. Y segunda pregunta, y pido disculpas aquí a las personas del panel y a las personas que nos están observando porque voy a utilizar lenguaje de alto calibre para poder retomar un ejemplo. Mire, no sé si usted ha visto en YouTube, hay un video cuando la directora de la revista Barcelona, que es una revista satírica en Argentina, conversa con el periodista Feynman y el periodista Feynman le dice, a ver, y le muestra le muestra la portada que era una burla al Papa Francisco y le dice, a ver, usted aquí al Papa Francisco le dicen que es un putazo tragaleche, ¿ya? ¿Esto es libertad de expresión? Entonces la directora de la revista Barcelona dice, sí, esto es libertad de expresión. Entonces el señor Feynman le dice, bueno, usted es una reverenda hija de puta. Ya, esto también es libertad de expresión. Le pregunto a usted, doctor, y insisto, nuevamente, mil disculpas a todas las personas que me acaban de escuchar, pero tenía que poner el ejemplo en esa manera. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite en los medios de comunicación para los periodistas para poder desarrollar nuestro trabajo? Sí, el límite es que usted es un comunicador social y los otros 2 son periodistas. Esto es importante. Hay una distinción. El comunicador social ya es un verdadero perito, un profesional en la recolección de los contenidos que va a difundir. Segundo, en el caso de, si lo habrían hecho, por ejemplo, en YouTube, el ponerle dardos en la cabeza a Issa. O al que sea, ¿ok? Escogieron a Issa porque es el rival de Guillermo Lasso, que es el jefe de ellos. Aquí Lasso no se puede lavar las manos. ¿Okay? Lasso es el patrón de ellos. Punto y basta. Entonces esto se les fue de las manos, como ellos mismos lo reconocen, claro, porque nadie les revisó lo que iban a hacer el domingo, porque la gente se confió. O sea, los Cuesta, los Cuesta Caput, todos los que estaban también en el gobierno Moreno, que están en el gobierno de Lasso, dijeron, bueno, estos tipos no creo que vayan a salir con una metralleta el domingo en la noche contra Issa. Lo van a hacer de un modo inteligente, la burla. Se hacen en YouTube. Allí se está debatiendo actualmente el tema de regular redes sociales, plataformas sociales. Y de pronto pues, se puede denunciar el video, se puede bajar, se puede iniciar acciones penales en forma inmediata. Pero en el tema de esa televisión, ¿por qué adquiere una dimensión mucho más grande? ¿Por qué la violación normativa es mucho más fuerte? Porque se lo está haciendo a través del medio de comunicación más potente hasta la actualidad, no obstante Twitter, no obstante Facebook, no obstante Instagram y todas las redes que usted quiera. La televisión sigue llegando a todos los hogares, hasta el rincón más recóndito del Ecuador, y más todavía a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra gente no tiene para comer y no puede pagarse la cuenta de Netflix y no puede pagarse la cuenta de TV Cable. Y por esa razón está obligada a ver esa televisión en la noche. ¿Okay? Y entonces casi todo el mundo vio a Boscán poniéndole dardos en la cabeza a lo que él denominaba una tumbacasas con patas. Por esa razón, los rayos de irradiación del delito son mucho más graves. Luego, hay un canal de televisión en el que tiene un representante legal. Sin el canal de televisión, no habría existido el medio para que el delito se cometa de un modo mucho más fuerte, como evidentemente se cometió. Entonces allí hay 2 distinciones importantes que hacer. Luego, con esto concluyo. Hubo dolo, porque el dolo, ad inicio, implica conocimiento, porque solo el conocimiento genera dominio del hecho y con este proporciona razones para fundamentar el tratamiento dispensado de los casos de actuación dolosa. Hay dolo, y entonces el caso lo hace particularmente más grave en un delito de odio. Hay dolo, no en el sentido psicológico descriptivo. Yo no sé lo que hay en la cabeza de Vivanco y de Boscán. De pronto lo hicieron porque querían ser graciosos.
pero ciertamente lo que sí hay es en el sentido atributivo normativo. La norma dice que no se puede promover la violencia contra ninguna persona por razones de ideología, por razones de raza, por razones de etnia. Estos señores lo hicieron. Tanto más al terminar dándole la connotación de cabrón como sinónimo de campesino. Digo, allí ya no es que solamente se les pasó la mano. No es la primera vez que lo hacen, pero cuando lo han hecho a través de sus programas de YouTube, digamos que el impacto es menor. Y hoy lo que el país, lo que la sociedad democrática ha dicho es, señores, ustedes en un canal incautado o en un canal privado no pueden hacerlo. ¿Ok? Pero vamos a ver, si fuese en un canal privado, tal vez tendría una menor relevancia, porque quizás en el momento en que ISA les ponga la demanda, el que termina pagando, por ejemplo, es el dueño de Coavisa, y a mí que me importa. Pero si en cambio la demanda va contra un canal incautado, el que va a terminar pagando los platos rotos siempre es el pueblo ecuatoriano. Y entonces allí es cuando la gente tiene mucha bronca. Repito, terminan haciendo lo mismo que tanto criticaron. Criticaban tanto a Correa que terminaron copiándola hasta en lo más mínimo. Utilizan canales incautados para criticar, para destruir la imagen de abiertos opositores al régimen de turno. No es que ahora en el gobierno de Lazo todo es más bonito porque él sí me da pauta. No es así. Y el gobierno de Correa era feo porque él no me daba pauta. Y entonces, como yo en el gobierno de Correa no podía entrar a la tercera televisión para insultar a los que yo quería y para ponerle dardos en la cabeza, ahora el gobierno de Lazo es muy bueno porque yo sí puedo. Doctor. Y mi delito es menos delito porque porque Isa también es malo. Y chusma, chao. Doctor. Digo, hay que elevar el nivel filosófico de la discusión, señores. Ustedes son periodistas, empresarios, fórrense de billete con lo que están haciendo, con su patrón Guillermo Lazo, con toda la gente que ustedes quieran. Pero lo que no pueden hacer en televisión nacional es promover abiertamente el odio, porque al día siguiente lo que van a terminar provocando es un pogrom. Un pogrom en ruso significa un genocidio. Van a terminar provocando que un niñito empiece a golpear a otro porque su compañerito de contra es indígena o porque su compañerito habla como campesino. Digo, odiar a la gente por cómo habla, por qué acento tiene, por el color de su piel, por la estatura, por la posición política que tiene, es repugnante. Y la gente que cree en la democracia, yo no soy correísta, lo combatí a Correa durante 10 años, combatí a Moreno durante todo el tiempo de su desgobierno y combato actualmente a Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque los abogados de él dicen en una audiencia que la educación y la salud son un gasto, yo digo son una inversión. Doctor. A partir de allí, yo no tengo una bandera política, yo no es que te estoy acusando porque estoy en tu mismo giro de negocios, porque quiero tu plata, no. Lo que te estoy diciendo es que lo que tú haces, tú y el más malcriadito, está bien, pero siempre y cuando, la próxima vez cuando vayas a pedir disculpas, pídelas de corazón, pídelas en modo sentido, y no creyendo que todos somos idiotas y tú eres el único sabido de la clase. Doctor Granja, no lo voy a censurar, pero lo voy a pedir ya que terminemos la entrevista. Ha sido un gusto, doctor. Muchas gracias, Pedro Granja. Gracias. Que tenga un buen día.